ponente de este informe, el presidente de la comisión mencionada. Pero antes recibimos a nuestra compañera Belkis Sánchez de la Televisión Legislativa, que se sume a esta transmisión conjunta de los medios legislativos. Hola, Belkis. Gracias, Nancy Monteros. Muy buenos días, amigos, con todos ustedes. Escuchamos la intervención del asambleísta Esteban Albornoz. El planeta, un proyecto fundamental para resolver problemas ambientales, problemas de salud, pero también problemas económicos. Yo quiero iniciar esta intervención con una reflexión que hizo el director ejecutivo de ONU Medio Ambiente. Él decía: los beneficios del plástico son innegables. Es barato, es liviano, duradero y fácil de hacer. Se puede usar de 1000 formas distintas. Nuestra comida se mantiene fresca por más tiempo gracias al plástico, y la medicina moderna no existiría sin él. Pero las mismas propiedades que hicieron del plástico un producto revolucionario han propiciado también un ciclo de producción irresponsable y un consumo y desperdicios excesivos. La reflexión que hace el señor director ejecutivo de la ONU es de que el plástico no es el problema. El problema es cómo nosotros usamos al plástico. Nuestros océanos están siendo utilizados como un vertedero, donde se asfixia la vida marítima. En ciudades de todo el mundo, los residuos plásticos obstruyen los drenajes, causan inundaciones y ayudan a propagar enfermedades. También llegan hasta la cadena alimenticia cuando son consumidos por animales, por el ganado, por los peces. Existen, frente a esta situación compleja del uso del plástico no adecuado, buenas noticias, porque muchos países, muchos gobiernos están tomando acciones y demostrando que todas las naciones, independientemente si son desarrolladas o no, pueden ser líderes frente a la lucha del cambio climático para proteger el ambiente. Uno de estos ejemplos es África, que ha liderado las regulaciones y las prohibiciones con relación al uso de bolsas plásticas de un solo uso. Para enfrentar uno de los mayores flagelos ambientales que ya están siendo identificados en estos tiempos, se requiere que los gobiernos reglamenten, regulen, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Los gobiernos deben regular a través de leyes, a través de reglamentos, el uso adecuado de plásticos, y voy a comenzar a hablar de plásticos de un solo uso, plásticos desechables, que tiene como objetivo este proyecto de ley. Tienen que actuar los gobiernos, pero también tienen que actuar los productores, los que hacen los plásticos, y finalmente tenemos que tomar conciencia los consumidores, los que usamos los plásticos. Mucho del plástico que producimos está diseñado lamentablemente para ser desechado después de usar pocos minutos, a veces pocos segundos. Nuestra capacidad actualmente de lidiar con los residuos plásticos ha colapsado, está colmada. La mayoría de los plásticos no se biodegradan, en cambio se descomponen lentamente en fragmentos más pequeños, conocidos como los microplásticos. Algunos estudios indican que las bolsas de plástico y los envases hechos de espuma de poliestireno pueden tardar hasta miles de años en descomponerse, contaminando así nuestros suelos, nuestras aguas. En orden de magnitud, para ir centrándonos en el problema que queremos tratar con este proyecto de ley, en orden de magnitud, los plásticos de un solo uso que se encuentran más comúnmente en el ambiente, en nuestra vida cotidiana, son las colillas de cigarrillos, botellas de plásticos para bebidas, tapas de botellas de plástico, envoltorios de comida, bolsas de plástico de supermercados, tapas de plástico, sorbetes y agitadores. Otro tipo de bolsas plásticas y recipientes de espuma para llevar, para recoger. Estos son los productos de desecho de una cultura de usar y tirar, que trata al plástico como un material desechable, más como un recurso adecuado, valioso, que debe ser aprovechado y reutilizado. Ese es el concepto que tenemos que tener del plástico. Usar bien el plástico, reutilizarle las veces que sean necesarias. Los residuos plásticos causan una enormidad de problemas cuando se escapan al medio ambiente. Las bolsas de plástico pueden bloquear las vías fluviales y agravar los desastres naturales.
al obstruir alcantarillas, al proveer caldos de cultivo para mosquitos y plagas. Las bolsas de plástico pueden incrementar la propagación de enfermedades transmitidas por portadores, como el paludismo. Se han encontrado altas concentraciones de materiales de plástico, en especial en bolsas de plástico, obstruyendo las vías respiratorias en los estómagos de cientos de especies. Algunos estudios, para iniciar, sugieren que los daños económicos totales causados por el plástico al ecosistema marino mundial ascienden a la cantidad de 13.000 millones de dólares. Eso le cuesta al planeta justamente la contaminación en los océanos, 13.000 millones de dólares anualmente. Se estima que cada año a nivel mundial se consumen 5 billones de bolsas de plástico. Y 5 billones de bolsas de plástico significa casi 10 millones de bolsas por minuto. 10 millones de bolsas por minuto. Habiendo revisado experiencias de países que han impuesto prohibiciones, regulaciones sobre los plásticos de un solo uso, este proyecto incorpora lo que ya ha funcionado bien, replicar las buenas experiencias de otros países con relación a la reducción, al reciclaje, a la reutilización de los plásticos de un solo uso. Hay razones, entonces, económicas, de salud y hasta económicas para tratar este problema en forma inmediata, en forma urgente. Vuelvo a repetir, el plástico no es el problema es lo que nosotros, aquí, en el planeta, los seres humanos, hacemos con él. Esto significa que el peso de la responsabilidad recae en todos nosotros, en los consumidores, en los gobiernos, en los productores de plásticos. Tenemos que trabajar para utilizar bien este material que en su momento inclusive le calificaron como un material milagroso porque cambió la forma en que vivimos actualmente. Es decir, con este proyecto de ley lo que queremos hacer es establecer, entre otras cosas, como ya hemos hecho en la Asamblea, establecer una hoja de ruta para tener un mundo sostenible. Concentrándonos ya en el proyecto de ley, quería hacer estas pequeñas reflexiones antes de revisar el proyecto de ley que estamos presentando en el primer debate, que tuvo todo el respaldo de los miembros de la comisión. Les agradezco muchísimo por el respaldo que han dado con relación a este proyecto. Primero comentarles que este proyecto además forma parte de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen directa vinculación con este proyecto de ley que estamos tratando. El objetivo 12, que habla sobre producción y consumo responsables, donde uno de ellos dice que al 2030 se debería reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Es así que esta ley justamente tiene esas tres R's, de reducir, reciclar y reutilizar los plásticos de un solo uso. También está enfocado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, que habla sobre la vida submarina. Se plantea que al año 2025 prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los desechos marinos y la polución por nutrientes. Problemática del plástico a nivel mundial, algo dije ya al inicio de mi intervención. 9.000 millones de toneladas producidas de plástico entre 1950 y el año 2017. Y se espera, este es el dato más preocupante, 12.000 millones para el año 2050. 12.000 millones de toneladas para el año 2050. La producción de plástico se ha incrementado en un factor de 20 veces en los últimos 50 años. 20 veces. Existe, lamentablemente, un bajo nivel de reciclado, menos del 10% del plástico producido se recicla. Y claro, la gran dificultad que tiene el plástico, ese es el gran problema que tiene el plástico, es de que tiene una gran dificultad en la degradación. En el mejor de los casos, 400, 500 años, pero puede llegar, depende del tipo de plástico, 1.000, 2.000 años. Y usamos a veces 1 minuto, 30 segundos, y ese plástico para degradarse necesita 1.000 años. 8 millones de toneladas de plástico, lamentablemente, van al océano por año. Son datos de las Naciones Unidas. De hecho, que causa daños, como ya dije, a nivel de la vida marina. El plástico corresponde al 85% de la basura que llega al océano. El 85% de la basura que llega a los océanos es el plástico.
Y aquí hay un problema sobre los microplásticos, que en este proceso, pues mientras entregamos al ambiente los plásticos, van a los ríos y llegan a los océanos, se generan estos microplásticos que causan daños a la fauna acuática, tortugas, aves. Las partículas de plástico atraen y acumulan contaminantes aceitosos y lamentablemente entran en la cadena alimenticia, primero de los animales y luego de los seres humanos, causando serios daños a la salud. Los científicos han hallado microplásticos en 114 especies acuáticas y más de la mitad de ellos son habituales en nuestra dieta. O sea, de las especies que consumimos, que vienen de los océanos, sí, ya se encuentran microplásticos y eso estamos consumiendo. ¿Qué pasa con relación al plástico en el Ecuador? Como industria representa el 1.2% del PIB, es un tema importante que consideremos, 1.2% del PIB nacional, es decir, cerca de 1.200 millones de dólares al año. Y esto no puede ser, no podemos perder de vista esta información, este dato, con el fin de tomar soluciones, porque a veces planteamos novelerías, se elimina los plásticos de una sola, pero también hay efectos, ¿no es cierto?, en el tema de la economía. Por eso, lo que recomiendan las Naciones Unidas y lo que ha tenido éxito en otros países es buscar progresividad para que aquellos que fabrican los plásticos puedan irse adaptando, porque puede causar un problema económico contrario más bien, y eso hay que ser responsables. Existen alrededor de 600 empresas y se genera más de 19.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos. Se produce unas 500.000 toneladas anuales de plástico aquí en el país. Aplicaciones y usos en medicina, ciencia, cultivos de alimentos, transporte, comunicación y energías renovables que se hacen actualmente en el país. Esta es una lámina importante que tenemos que tener presente para tomar decisiones y no hacer las cosas, digamos, al apuro, buscando justamente dar respuestas a ciertos criterios cuando no tenemos la sensibilidad nacional y sabemos lo que puede representar, ¿no es cierto?, una decisión que tomemos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se manejan los plásticos a nivel del Ecuador? En el año 2017, el 47% de los hogares ecuatorianos, de alguna forma, de alguna manera, clasificaron sus residuos. Y esto comienzan a ser buenas noticias, ya existe conciencia. Pero la conciencia viene sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes son los que obligan, los niños son los que obligan en los hogares a clasificar la basura, a reciclar, a utilizar adecuadamente los elementos que consumimos en los hogares. En los hogares, en el año 2017, el plástico fue el residuo con mayor clasificación. Es decir, comienza a haber conciencia. El 32% de los hogares ya toman conciencia de cómo tenemos que reciclar el tema de los plásticos. Pero lo primero que tendríamos que hacer con los plásticos antes de reciclar es reutilizar, que ese es el gran concepto. Porque cuando reciclamos también tenemos que dar o incorporar energía, huellas del carbono, en fin, se generan algunos procesos. Lo fundamental en el tema de los plásticos es reutilización. La principal razón para no clasificar los residuos sólidos es la falta de contenedores específicos, eso se tiene que trabajar, no existen centros de acopio para reciclar, y una segunda gran razón, sobre todo en las zonas rurales, es que no se sabe clasificar los residuos. En una zona urbana no confían en el sistema de recolección, entonces tenemos que generar también seguridad y confianza para hacer una clasificación adecuada de los residuos. Otro dato importante, el 79% de los hogares ecuatorianos utilizan fundas de plástico desechables. Casi el 80% de los ecuatorianos usamos fundas de un solo uso, desechables, que podrían tener otro sustituto importante para no generar esos residuos. Bien, también en el proyecto de ley hemos considerado este concepto de economía circular, donde se habla, ¿no es cierto?, de reducir, reusar y reciclar, economía popular para aprovechar adecuadamente los recursos, donde prima la reducción de los elementos, reducir más que producir en forma indiscriminada. No podemos consumir sin tener el concepto de lo que representa ese producto en toda la cadena productiva. Eso es la huella de carbono. Entonces, los conceptos que están en esta ley, se habla de reducir, es decir, evitar usar artículos de plástico, reusar antes de desechar, dar valor nuevo, usar nuevamente el plástico que llega a nuestros hogares, y finalmente el concepto de reciclar, evitar disposición final, procesar nuevamente como material de materia
prima, los conceptos de economía circular. Avances en el mundo. Sí, le voy a pedir unos minutitos adicionales al señor presidente de la Asamblea con el fin de concretar, porque es un tema importante conocer el entorno de lo que sucede con los plásticos de un solo uso. De acuerdo a datos de la ONU publicados en el año 2018, ya 127 países han adoptado legislación para regular las bolsas plásticas. 127 países, no es un número menor. 27 países han promulgado leyes que prohíben productos, materiales o niveles de producción específicos relacionados con los plásticos. 27 países han instituido impuestos sobre la producción de bolsas de plástico. 30 países cobran tarifas a los consumidores por las bolsas de plásticos. Recordemos que el día lunes se aprobó una ley, la ley de simplificación y progresividad tributaria, donde ya se pone un impuesto a las bolsas de plásticos, me refiero al impuesto de consumos especiales. 63 países tienen mandatos de responsabilidad del productor, el que hace los plásticos, incluidos reembolsos por devolución y objetivos de reciclaje. 8 países han establecido prohibiciones de microplásticos a través de leyes o reglamentos nacionales. En Europa, la Unión Europea obliga a que los Estados miembros no superen en el año 2019 más de 90 bolsas de plástico ligeras por persona. Se ponen metas específicas en Europa. África es un ejemplo. 13 países africanos están tomando medidas para eliminar la producción y la distribución de plásticos de un solo uso. África, aunque ustedes no lo crean, lidera justamente la protección de nuestra casa común al poner prohibiciones específicas con relación a los plásticos de un solo uso. En América Latina, Antigua y Barbuda fue el primer país de la región en prohibir las bolsas de plásticos ya en el año 2016, 3 años atrás, casi 4. Colombia dictó una prohibición similar y en el año 2017 aplicó un impuesto a las bolsas grandes de plástico que ha permitido reducir el consumo en un 35%. O sea, hay resultados concretos cuando las regulaciones se hacen en forma adecuada. Costa Rica adoptó una estrategia nacional para reducir los plásticos desechables para el año 2021. Panamá se convirtió en el 2017 en el primer país de América Central en vetar las bolsas de polietileno. Chile aprobó una prohibición nacional de bolsas de plásticos de un solo uso. Perú aprueba la ley que regula el uso de plásticos el pasado 5 de diciembre del año 2018. Esta es la realidad que tenemos en América Latina. Ha habido avances en el Ecuador. El Consejo de Gobierno de Galápagos en el año 2015 ya restringe el uso de plásticos del tipo sorbete, fundas tipo camiseta, envases de polietileno y botellas plásticas no retornables. Y está funcionando en las Islas Galápagos. Hay que hacer mayor supervisión, sí, pero ya hay una regulación. Hay que rescatar que el municipio de Guayaquil, en septiembre del año 2018, emitió una primera ordenanza, ¿no es cierto?, para regular la fabricación, el comercio de cualquier tipo, distribución y entrega de productos plásticos de un solo uso y específicamente de sorbetes, plásticos, envases, tarrinas, cubiertos, vasos, tazas de plástico, en fin, inclusive las bolsas oxo-biodegradables. Este es un ejemplo de que se puede hacer, de que se puede luchar. Esta ordenanza es de bastante avanzada con relación a la restricción del uso de plásticos de un solo uso. Y claro, como ya les dije, la ley, el día lunes aprobamos el proyecto de ley de simplificación y progresión tributaria, contempla gravar con ICE a las fundas plásticas. Vamos con una rápida descripción de la ley. Todos estos antecedentes nos han servido, ¿no es cierto?, para plasmar en artículos esta descripción que hemos hecho sobre la realidad de los plásticos en el mundo, en América Latina y en el Ecuador. Hay 3 proyectos presentados y hay un cuarto que haré referencia al final, que están en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Un primero presentado por el ex asambleísta Jorge Yunda, otro proyecto presentado por Esteban Albornoz y un tercer proyecto presentado por Juan Pablo Belín. Además hay un proyecto presentado por la asambleísta Marcela Aguiñaga, que no ha llegado a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Conocemos extraoficialmente que más bien la técnica legislativa había recomendado que vaya a la Comisión de Biodiversidad, cuando eso no es lo correcto. Si estamos tratando ya un proyecto de ley y tenemos además ya un informe de primer debate, debería trasladarse, ¿no es cierto?, a la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. De todas maneras, esa ley nosotros hemos revisado y los aportes que presenta ese proyecto de ley están incorporados en este informe que estamos presentando, si bien oficialmente no está en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Comparecencias, como siempre se lo tiene que hacer.
han estado presentes al menos 3 ministros, el de Producción, el de Ambiente y el de Finanzas, que están relacionados con esto. La academia ha estado presente, 3 universidades, 3 asociaciones y gremios, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la Cámara de Comercio de Quito, y es importante también estuvieron la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, que tienen compromiso con la sustitución de plásticos de un solo uso, que eso es importante. Una fundación de la organización civil, la Fundación Círculo Verde, actores privados que también han participado, entre esos cadenas de supermercados como la Corporación Favorita y TIA, que estuvieron también en la comisión. Se han recibido 10 documentos de observaciones de las diferentes instituciones. Hay muchas cartas de apoyo que está recibiendo la comisión sobre este proyecto de ley. Este proyecto de ley ha sido conocido en 8 sesiones de la comisión y el informe de primer debate fue aprobado el 23 de octubre del año 2019. Unos minutitos adicionales con el fin de concluir. El análisis del razonamiento está claro, que contempla ya como principios la necesidad de contar con un marco jurídico que esté acorde con la Constitución, acorde con el Código Orgánico Ambiental, instrumentos internacionales de responsabilidad nacional. Los plásticos de un solo uso se han convertido en un problema ambiental. Hay una cantidad inmanejable de residuos a nivel mundial que pone en riesgo los limitados recursos del planeta, cambio en la cultura del consumidor que está incluido como un principio, y se han tomado referencias internacionales. La estructura del proyecto tiene 6 capítulos: generalidades, planificación, vigilancia y control, de la reducción progresividad de los plásticos, de las obligaciones de los gobiernos autónomos descentralizados, de la sensibilización y el fomento para la reducción de plásticos de un solo uso y de las infracciones y sanciones. En generalidades, lo que corresponde a una ley, objetivos, ámbitos, glosario de términos es un tema importante, porque el tema de plásticos también es un tema bastante técnico y debe estar perfectamente definido. Se habla en el segundo capítulo, planificación y vigilancia y control, sobre el plástico de un solo uso. Y el capítulo, digamos, más importante podría ser de la reducción progresiva de los plásticos de un solo uso. Se establecen plazos entre 60 días, 12 meses, con relación a plásticos de un solo uso. 60 días debería eliminarse o reducirse el expendio y el uso en parques nacionales, áreas protegidas, playas, islas de islotes. Las bolsas o envoltorios de material plástico de un solo uso para la entrega de publicidad debe eliminarse, y la fabricación y la importación de sorbetes en un plazo de 60 días. En un plazo de 12 meses se vayan eliminando las bolsas plásticas de un solo uso, sobre todo las bolsas plásticas menores a una dimensión de 50 por 50 centímetros, productos plásticos de un solo uso que incluyen activos que catalizan la fragmentación de dichos microplásticos, que es un tema extremadamente delicado, y uso de recipientes o envases de vasos que provengan de poliestireno, se ha expandido o destruido o espuma para alimentos y bebidas de consumo humano. 12 meses. 36 meses con el fin de que las bolsas o envoltorios de plásticos de un solo uso y cuya degradación genera contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas. El uso de platos, vasos y otros utensilios o vajillas de plásticos de un solo uso para alimentos y bebidas en un plazo de 36 meses, es decir, 3 años. Progresividad. La reducción progresiva, pues también se habla sobre la excepcionalidad. Tiene que haber temas excepcionales en las que no estaría la prohibición, y me refiero a bolsas o empaques plásticos que constituyan envases primarios. Esto es un tema sobre todo para uso de alimentos. Esos estarían excluidos de la prohibición, como también aquellos plásticos que se utilizan para uso médico y bolsas de un solo uso cuyos fines o razones sean de limpieza o higiene, también quedarían excluidos de estas prohibiciones. Sigamos adelante, creo que un minutito más y concluimos. De las obligaciones de los gobiernos autónomos descentralizados, la competencia para el tema de los residuos sólidos es de los gobiernos autónomos descentralizados. Los plásticos de un solo uso es una de las partes, es una parte de los residuos, y es por eso pues que se establece un plan de reducción de plásticos correspondientes a su jurisdicción, promover el uso de bolsas o fundas reutilizables, implementar mecanismos que mejoren la disposición final de los plásticos, realizar y promover campañas informativas permanentes para la sensibilización. Vamos hacia adelante, por favor. De las infracciones y sanciones, las infracciones se toman exactamente iguales a las que están, como es un tema ambiental, fundamentalmente las que están en el Código Orgánico del Ambiente. Creo que con esto hemos concluido. Es de un primer debate, es una primera aproximación de un proyecto de ley
que busca justamente solucionar este grave problema ambiental, que no es solo un tema ambiental, que se convierte en un problema de salud y también tiene repercusiones económicas. Agradecerles a los miembros de la comisión, agradecerles a ustedes por el tiempo de escuchar este proyecto de ley y pedirles el apoyo con los aportes. Siempre estaremos abiertos para escuchar y sacar una buena ley que busque dar solución y sobre todo buscar combatir el cambio climático y cuidar nuestra casa común. Muchas gracias a los colegas legisladores. Concluye la ponencia